Contexto político. Luis Fernando, bienvenido, buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, Marcela, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. La semana en curso inició con el anuncio de algunos proyectos para nuestra región, entre los que destacan los planes del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, que sugiere destinar 1,500 millones de pesos en los próximos 3 años a construir 2 centros de gobierno inteligente, uno en Saltillo y otro en Torreón. Debemos tomar la propuesta con cautela, puesto que los gobiernos del Moreirato nos han dejado la mala experiencia de un gasto excesivo en infraestructura destinada al alojamiento de oficinas burocráticas, cuya construcción mal planeada y ejecutada en condiciones de opacidad impenetrable revela que tales obras, lejos de operar al servicio de los ciudadanos, se utilizan para hacer negocios ilícitos desde el gobierno para satisfacer la vanidad del político en turno y como templos de culto al ejercicio del poder. Botón de muestra lo tenemos en el edificio que alberga las dependencias del municipio de Torreón, que además de ser un elefante blanco, es un insulto para una ciudadanía que desde el ras del suelo está obligada a ver a la autoridad de abajo hacia arriba y acceder a la atención del gobierno desde la perspectiva de una escalinata piramidal que nada tiene que ver con el espíritu democrático que debe animar a nuestras instituciones y sus manifestaciones arquitectónicas. El pretexto de la pretendida modernización administrativa que aduce Riquelme está desmentido, porque el costoso e impráctico edificio de la presidencia municipal, herencia del sistema Moreira, no ha redundado ni en un servicio más eficiente ni en una mejor calidad de vida para la comunidad. Lo anterior implica que si Riquelme insiste en la modernización administrativa que pretende, la procure en términos de sistemas de operación soportados en tecnología de punta y no en construcciones con pretensiones faraónicas. Otra de las propuestas surgidas esta semana consiste en el denominado Distrito 60, que constituye un ambicioso proyecto urbanístico impulsado por Renacer Lagunero y la Universidad Iberoamericana Plantel Laguna, que implica la creación de un nuevo centro de gravedad de la actividad metropolitana mediante la creación de espacios comerciales recreativos, habitacionales y de servicios de última generación en la superficie que ocupa el aeropuerto Francisco Saravia. La idea desde luego es buena y se plantea en un momento propicio a una sociedad deseosa de recuperar la grandeza de su fundación regional, pero el proyecto está condicionado a que se construya un nuevo aeropuerto para poder disponer de las 323 hectáreas en las que se encuentran las instalaciones actuales. La viabilidad del Distrito 60 depende de un hecho previsible, en virtud de que el aeropuerto en funciones está rodeado por el crecimiento de la ciudad, pero la construcción de una nueva terminal hace que el proyecto a considerar sea de largo plazo. Lo que sí requiere y con urgencia nuestra ciudad es un relanzamiento general de los servicios públicos, así como la reparación de la estructura urbana básica, que incluya las redes de agua potable y el sistema de drenaje, una revisión de los contratos de los servicios de limpieza y alumbrado público, la mejoría del pavimento y los sistemas de salud pública, etcétera. Ya hemos visto en los meses de esta administración, en los 7 meses que está por cumplir esta administración, algunos avances a este respecto, y lo menos que podemos esperar de los niveles federal y estatal de gobierno es que brinden con toda la mano el apoyo que se necesita para esa labor.
Claro, claro, Luis Fernando, me parece que tocas puntos bien sensibles y que además están ahora mismo en el ánimo de la gente. Bueno, ya veníamos platicando la mañana de hoy de esto que se ha sugerido por parte del el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador de los coordinadores estatales. Entonces es una figura bien importante, pero que le viene a restar fuerza al Estado. Y luego, ahora, este tipo de figura que propone el gobernador de los centros regionales, ¿viene a restarle fuerza al presidente municipal? Bueno, realmente no se ha hecho una explicación en detalle del tipo de centro de gobierno que se pretende hacer, pero es de suponerse que ahí van a estar las oficinas estatales. Y yo creo que sí se requiere una modernización al respecto, porque lo que hay es muy atrasado. Quiero que pensemos, por ejemplo, en el registro público de la propiedad, que se encuentra ubicado en un local que es un verdadero tugurio y que no corresponde a la importancia de la oficina, ni siquiera corresponde desde el punto de vista del propósito recaudatorio que ahí se persigue y se obtiene. Es decir, es una oficina que aporta grandes recursos al Estado y se encuentra en condiciones lamentables. Ahora bien, hemos visto, por ejemplo, otras oficinas estatales, como pueden ser los juzgados del orden civil y penal, la propia Procuraduría, en donde es muy frecuente encontrar que no haya ni siquiera provisión de papel, es decir, de hojas de papel para trabajar, y los abogados tengamos que llevar nuestras hojas de papel para que nos den copias, etcétera. Cosas verdaderamente inenarrables que no se ven en ninguna parte, incluso en nuestro propio país, porque realmente sí estamos en un atraso al respecto. Entonces, aunque sí es muy necesario que se trabaje en ese particular, pues hay desconfianza respecto de las autoridades, tanto en lo que toca a que la inversión se va a hacer en forma transparente y adecuada. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con el ejemplo que ustedes acaban de dar en el Estado de México, con el tema de los servicios prestados en materia educativa. En el caso de los sistemas digitales, pues es muy fácil eludir el cumplimiento de obligaciones de información, de rendición de cuentas, y pues de manera especial se tiene que tener cuidado en que esa inversión realmente se haga, y posteriormente que el servicio se preste de la manera adecuada, que realmente se desquite la inversión, de manera que pues siendo una buena idea en principio que se modernice la administración, pues los ciudadanos solemos temblar porque cuando se anuncian ese tipo de obras, porque generalmente no se hacen las cosas como se deben. Uh-huh. Ahora, esto otro que mencionabas, esta propuesta de Renacer Lagunero junto con la carrera de arquitectura, los alumnos de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Ayer tuvimos aquí a Julián Mejía y a Gustavo Rodríguez de la Vega, director de la carrera, y nos hablaban entonces de este proyecto 60 y nos decían pues de esto de empezar a soñar y a planear, no de aquí a 2 años o 3 años, sino de aquí a 10 años, y que entonces empecemos a ver dónde están nuestras posibilidades y nuestras oportunidades. Y alguien del auditorio nos decía, mejor vamos a concretarnos en lo posible, en lo que ya es, ¿para qué adelantarnos? Porque finalmente una decisión de esta naturaleza de cambiar el aeropuerto, por decir algo, pues requiere de una cantidad de permisos y de estudios de factibilidad y de autorizaciones del espacio aéreo, del uso del espacio aéreo, etcétera, que sabemos que va a tener una tardanza importante, Luis Fernando. ¿Por qué es necesario, a pesar de que vemos tantos obstáculos o que vemos que hay una obra que no puede realizarse sino hasta después de mucho tiempo, tendría que empezar ya a soñarse y a planearse? Pues sí, yo estoy de acuerdo en que se hagan las dos cosas, en que hagamos las dos cosas en el sentido de proyectar a largo plazo obras que se pueden considerar un sueño en este momento, pero que son viables, porque pues lo cierto es que, como lo dije anteriormente, el aeropuerto actual ya está en medio de la ciudad,
pero a condición de que esos sueños factibles y posibles no nos distraigan de lo urgente, porque en este momento hay una gran demanda por fortalecer la infraestructura básica de la ciudad, y yo creo que eso es lo primordial. La ciudad la recibió la actual administración en un estado verdaderamente lamentable, y lo primero, a mi juicio, porque tiene carácter de urgente, es atender esos problemas, porque además no se van a arreglar en un año, sino que va a ser objeto de una planeación y de una ejecución por lo menos de mediano plazo. Entonces, nada tiene de particular que se plantee un proyecto de muy largo plazo, como puede ser de la construcción de un nuevo aeropuerto y el aprovechamiento de las áreas remanentes, pero pues a condición de que esos proyectos de largo plazo no nos distraigan de lo que es urgente. Claro. Ahora, déjame también aprovechar tu presencia para preguntarte sobre esta declaración de Olga Sánchez Cordero, propuesta para dirigir la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se ha venido hablando mucho de la reducción de los salarios y que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente. Sabemos que en el aparato de justicia esto ocurre, pero la señora Olga Sánchez Cordero dice respecto a esto que no sería recomendable hacer una reforma constitucional para disminuir los ingresos del Poder Judicial, como sí aplicaría a la Administración Pública Federal, porque un juzgador es un actor fundamental en la paz social del país. Y entonces, bueno, o sea, para todos sí austeridad y para los jueces no. Pues es un absurdo. Es decir, es que sí tiene que haber una política de salarios que yo creo que tendríamos que empezar por transparentarlos, ¿verdad? Es decir, yo sí reconozco que los miembros del Poder Judicial, realmente muchos de ellos sacrifican verdaderamente su vida en esa tarea. Alguna vez yo he dicho entre broma y veras que yo por ningún motivo y por ningún dinero haría la labor que hacen muchos de ellos. Pero lo malo es que esta labor se conoce poco, es decir, el sacrificio que implica el dedicarse a este trabajo se conoce poco, y más bien conocemos los escándalos en que se ven envueltos algunos malos elementos. Pero esto es igualmente válido para la administración pública y para todo, para el desempeño de lo privado. O sea, tiene que haber una adecuada compensación al rendimiento que da un funcionario, pero al mismo tiempo debe haber una transparencia absoluta, una equidad. Esa idea de separar de tal manera que estos sí merecen y aquellos no, pues no le encuentro francamente ningún fundamento. Eso de la paz social, pues también los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, cuando se desempeñan adecuadamente, reciben, o sea, son merecedores de un buen salario, pero luego vemos la cantidad de abusos y privilegios que hay, sobre todo en la cuestión de gastos dispendiosos. Vemos la existencia de aviadores, es decir, una serie de cosas que son verdaderamente indefendibles, y entonces nos damos cuenta o percibimos el ofrecimiento de bajarle el sueldo a todos, pues es una propuesta demagógica, y además no tiene sentido, porque es decir, yo me he puesto a pensar en esos casi 300,000 funcionarios que ganan más de 108,000 pesos. En primer lugar, yo digo que por lo menos es decir, debe haber una depuración de la nómina en todo caso, antes de pensar en una reducción del salario. La reducción del salario va a implicar una cantidad enorme de demandas en contra del gobierno, porque pues no es aceptable la disminución del salario en ningún caso. Da mérito a una rescisión de la relación de trabajo que implica el pagar una indemnización al trabajador más el pago de salarios caídos. Y entonces estamos frente a una situación que multiplicada por 300,000
pues quién sabe qué ocurra. Algunos se quedarán porque no tengan otra alternativa, Pues otros sí. buscarán otros horizontes y otros pues demandarán y nos vamos y los 6 años de la próxima administración se van a ir en pura reyerta. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros, por ofrecernos tus comentarios y nos dejas un punto de contacto. Sí, cómo no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.